Prepárate para conseguir tu licencia de conducir en Georgia con este video. Este simulacro realista tiene dos partes como el oficial del DDS. La primera parte consta de 20 preguntas de señales de tránsito. Necesitarás acertar al menos 15 preguntas. La segunda parte también tiene 20 preguntas con reglas de tránsito y conducción segura. También deberás responder correctamente 15 preguntas para pasar. Sin más dilación, comenzamos con la primera pregunta. Cuando vea esta señal. A. Deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. C. Deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. Esta señal advierte a los conductores de A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. Esta señal significa A. El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. Esta señal indica que A. Los conductores no pueden girar a la derecha si viajan a 25 millas por hora o menos. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. C. La velocidad segura en la curva que se avecina es de al menos 25 millas por hora. B. La velocidad máxima segura a la que los conductores deben viajar en la curva que se avecina es de 25 millas por hora. Esta señal significa A. No adelantar. B. No entrar. C. Sentido contrario. B. No entrar. Esta señal significa A. Curva cerrada más adelante. B. Giro brusco a la derecha más adelante. C. Advertencia. Giro en U más adelante. A. Curva cerrada más adelante. A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. B. Un camino cruza la carretera principal más adelante. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda. C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. Al ver esta señal, los conductores deben A. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. Esta señal indica a los conductores que A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. La señal blanca significa A. Disminuya la velocidad, deténgase en las vías del ferrocarril y avance por el cruce si no hay trenes visibles. B. Deténgase en las vías del tren y espere una señal antes de cruzar. C. Mire, escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. C. Mire,
escuche y prepárese para detenerse en el cruce, si es necesario. Esta señal advierte, más adelante. A. De una reducción de carriles. B. De tráfico de doble sentido. C. Que una carretera dividida termina. D. De tráfico de doble sentido. ¿Qué indica esta señal? A. Carretera sinuosa más adelante. Conduzca con precaución. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. C. La autopista está dividida en dos vías de sentido único. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. Esta señal de tráfico advierte a los conductores de que A. La carretera hará un giro brusco a la derecha. B. No está permitido girar a la izquierda en la intersección. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. C. Otra carretera entra en la autopista desde la dirección indicada. Esta señal blanca significa que los conductores A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. Esta señal significa A. Hay una zona de obras más adelante. Preste atención a los trabajadores. B. Zona comercial cercana. Preste atención a los comerciantes. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. Esta señal indica A. Zona de no adelantar. B. Ceda el paso. C. Vehículo lento. C. Vehículo lento. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Esta señal significa A. La carretera hará una curva a la derecha. B. No se permiten giros a la izquierda en la intersección. C. No gire a la derecha. A. La carretera hará una curva a la derecha. Esta señal significa A. Zona de no adelantar más adelante. B. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Si un agente de tránsito le indica que debe pasar un semáforo en rojo, A. Debe esperar a que la luz roja se ponga verde. B. No debe obedecer al agente. Las señales y los semáforos prevalecen sobre las indicaciones de los agentes de tránsito. C. Debe hacerlo. C. Debe hacerlo. En promedio, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en eliminar el alcohol contenido en 5 onzas de vino? A. 1 hora. B. 3 horas. C. 30 minutos. A. 1 hora. Al girar a la izquierda desde una carretera de sentido único a otra de sentido único, si la carretera a la que se accede tiene 2 carriles, A. Debe girar a su carril izquierdo. B. Debe girar a su carril derecho. C. No puede girar a la izquierda. A. Debe girar a su carril izquierdo. Su teléfono móvil suena mientras conduce y no tiene un dispositivo de manos libres. Deberías A. No contestar la llamada. B.
Comprobar el número entrante antes de contestar la llamada. C. Contestar la llamada si es importante. A. No contestar la llamada. Conduces a la defensiva cuando A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. B. Mantienes siempre una distancia de un coche entre usted y el coche que le precede. C. Miras solo al coche que tienes delante mientras conduces. A. Mantienes los ojos en movimiento para buscar posibles peligros. Si ve a un peatón que utiliza un perro guía o lleva un bastón blanco. A. El peatón debe cederle el paso. B. Usted debe cederle el paso. C. Haga sonar el claxon para advertirle. D. Usted debe cederle el paso. Usted sale de la autopista usando una rampa que tiene una curva cuesta abajo. Debe A. Esperar hasta que haya entrado a la curva para comenzar a frenar. B. Bajar a una velocidad segura antes de la curva. C. Bajar al límite de velocidad establecido para la autopista. B. Bajar a una velocidad segura antes de la curva. Al estacionar en cualquier pendiente, ponga siempre el freno de estacionamiento y A. Mantenga las ruedas delanteras paralelas a la calzada. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. C. Deje el vehículo en punto muerto. B. Deje el vehículo en marcha o en la posición de estacionamiento. Cuando planee adelantar a otro vehículo debe A. No contar con que los demás conductores le harán sitio. B. Suponer que mantendrán una velocidad constante. C. Suponer que le dejarán pasar si utiliza el intermitente. A. No contar con que los demás conductores le harán sitio. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre las zonas de trabajo? A. Reduzca la velocidad solo si cree que hay trabajadores presentes. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. C. Las multas son las mismas para las infracciones cometidas en las zonas de trabajo. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. ¿Qué forma tiene una señal de ceda el paso? A. Rectángulo vertical. B. Diamante. C. Triángulo invertido. C. Triángulo invertido. Si te equivocas de salida de la autopista, debes A. Conducir marcha atrás para volver a la autopista. B. Salir en la siguiente salida y buscar señales que te indiquen cómo volver a la autopista. C. Utilizar la rampa de salida para acelerar a la velocidad de la autopista y mezclarte con el tráfico. B. Salir en la siguiente salida y buscar señales que te indiquen cómo volver a la autopista. ¿Cuál de las siguientes opciones impide la fluidez del tráfico? A. Utilizar el transporte público en lugar del vehículo. B. Evitar cambios de carril innecesarios. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. C. Reducir la velocidad para ver la escena de una colisión. Dos conjuntos de líneas amarillas dobles sólidas separadas 2 pies o más. A. Pueden utilizarse para iniciar o finalizar giros a la izquierda. B. Marcan carriles de tráfico que van en la misma dirección. C. Se consideran una barrera. C. Se consideran una barrera. Quiere girar a la derecha en la esquina. Un peatón con un perro guía está en la esquina preparado para cruzar la calle delante de usted. Antes de girar a la derecha, debes A. Esperar a que la persona cruce la calle. B. Apagar el motor hasta que la persona cruce la calle. C. Indicarle al peatón cuando debe cruzar la calle. A. Esperar a que la persona cruce la calle. Nunca dé la vuelta en un A. Frente a una estación de bomberos. B. En un cruce de ferrocarril.
C. En todas las anteriores. C. En todas las anteriores. Estás en una carretera de doble sentido y el vehículo que circula delante de ti está girando a la izquierda para entrar en una entrada. Puedes adelantar legalmente al vehículo por la derecha. A. Si hay suficiente carretera entre el bordillo y el vehículo. B. Aunque tengas que cruzar una línea blanca continua pintada en la calzada. C. Aunque tengas que circular por un carril bici para hacerlo. A. Si hay suficiente carretera entre el bordillo y el vehículo. Cuando se acerque a un paso de peatones en el que haya un peatón ciego esperando para cruzar, debe detenerse. A. En el paso de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. B. A más de 1,5 metros del paso de peatones para que el peatón no se distraiga con el sonido del motor. C. En el paso de peatones y luego indicar al peatón cuando debe cruzar la calle. A. En el paso de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. ¿Cuál de estas es la manera correcta de cambiar de carril? A. Revise los espejos, mire por encima del hombro y luego cambie de carril. B. Haga la señal direccional, revise los espejos y luego cambie de carril. C. Haga la señal direccional, revise los espejos y mire por encima del hombro antes de cambiar de carril. C. Haga la señal direccional, revise los espejos y mire por encima del hombro antes de cambiar de carril. Debe utilizar los frenos para reducir la velocidad del vehículo en una curva pronunciada. A. Mientras circula por una curva. B. Justo después de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva. C. Antes de entrar en la curva.